Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa El Rincón de la Fe, como cada sábado. Y en este día, como siempre, están sus conductores, Enrique Hernández. Ale, un gusto poderte saludarte de nueva cuenta. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por sintonizarnos. ¿Y qué tal tu sábado, Ale? Pues muy bien, buenas tardes. Alejandra Delgadillo, como siempre, los saluda. Pues muy bien, como que muy en relax, ¿no? En este día. Y pues también vamos a dar nuestro primer aviso, ¿no? Nuestros avisos parroquiales, que así le llamamos a esta sección el día de hoy. Así es, arrancamos con la sección de los avisos parroquiales. Los invitamos, si ustedes tienen algún anuncio que hacer a la comunidad del Rincón de la Fe, nos pueden compartir en los comentarios que aparecerán abajo, o también nos pueden mandar un inbox. Y bueno, el primer aviso parroquial corresponde precisamente a las festividades que vamos a estar celebrando el día de mañana por el tema del grito de independencia. Sabemos que va a haber una noche de museos para la gente que le gusta el tema de la cultura, un momento familiar, un momento de esparcimiento y recreatividad. El centro histórico va a tener las puertas abiertas de varios museos para que los puedan recorrer. Y también pues tenemos el día de mañana, es pues la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Hay que recordar que la Iglesia Católica pues en Semana Santa no festeja, ¿no? Las fiestas ahora sí a lo grande. Y bueno, la Virgen de los Dolores, la fiesta de la Virgen de los Dolores se cambia al día de mañana, el día 15, en Acatzingo se hace una gran fiesta. Anteriormente regalaban chiles en nogada, no sé si sigan teniendo pues esa devoción la gente de allá de por Acatzingo, de regalar los famosos chiles en nogada. Y también pues es grande la fiesta. Y también pues continuará lo que es la feria de Cholula, donde los días fuertes son obviamente el 15 y el 16 de septiembre. Y pues en Atlisco va a continuar todos estos festejos. Ya se hizo la invitación por parte de las cuadrillas que bailan al gobernador para que asista el último domingo a la fiesta del Güey Atliscayot. De igual manera va a haber varios eventos por parte del gobierno del estado. Hoy 14 de septiembre va a estar la presentación de la Internacional Sonora Dinamita a las 10:30 de la noche, así como también un espectáculo de mariachis el día de hoy en el Zócalo de Puebla a las 5 de la tarde. Y todos los festejos que se van a realizar van a ser en el Zócalo. A partir de las 8 va a haber también varios artistas, entre ellos pues se dice que va a estar el día de mañana Aida Cuevas, estará Edith Márquez, y va a haber un sinfín de artistas en esta tradicional fiesta verbena, ¿no? Que se va a dar hasta las. Si quiere conocer más acerca de esta información, puede entrar a la página de www.revistaunica.com. Ahí encontrar una sección de septiembre, mes de la patria, todo lo que debes saber. Ahí vienen también 10 preguntas únicas que todo mexicano debe de conocer, ¿no? Así es. Y pues les recordamos comprar nuestro libro Sexo, luego existo, escrito por el maestro Alfonso Aguirre Sandoval y nuestra titular Silvia de Julián, quienes pues nos dan a conocer un poco sobre estos temas que, como comentábamos con nuestra invitada, no son temas tabús que muchas veces no sabemos cómo abordar con los hijos, con los sobrinos, con los hermanos, entonces, y nuestros papás pues no fueron educados para educarnos a su vez sobre este tema tan distinto que es el sexo, ¿no? De igual manera le reiteramos consultar la versión digital de la revista Única por 5 Mujeres, donde encontrarán información de moda, belleza, sexualidad, secciones también de turismo y reportajes especiales. Y con esto concluimos los avisos parroquiales de esta semana. Y pues vamos a continuar en este tema con nuestra invitada del día de hoy. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, Patricia Ramos. Pati, bueno, la conozco de hace algún tiempo y ella pues está dentro de lo que es Apóstoles de la Palabra. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta de compartir con ustedes. Siempre te digo mi Ale, porque la verdad es que hay un afecto sincero. Y en este día donde se está
festejando a los trabajadores de la radio y de la televisión. A ustedes también muchas felicidades por el programa que hacen. Gracias. Y bueno, hay varias fechas que coincidentemente o providencialmente el Señor pues en este día nos tiene preparado. Ustedes mencionaban a Nuestra Señora de los Dolores. Hay una jaculatoria muy bonita que dice: acuérdate, oh Madre de los Dolores, que tu Hijo Jesucristo nos dejó como Madre de los pecadores. Y yo creo que pues todos de alguna manera un pequeño pecado, o quizá no sabemos el tamaño, pero el tema que vamos a hablar acerca de la misericordia del Señor, pues es un mensaje muy esperanzador. Y bueno, Pati, pues vamos a iniciar con este programa. Nos comentabas que también pues la Iglesia Católica, vamos a empezar, la Iglesia Católica pues en este día festeja lo que es la Santa Cruz que fue encontrada por Santa Elena, ¿no? Esto pues ya hace bastante tiempo. Santa Elena, como conocemos, o si no lo conocemos, pues era mamá de el emperador Constantino en la época del Imperio Romano. Sí, y que por cierto, mira, sí me gustaría tocar este punto. El 14 de septiembre Santa Elena se da la tarea de ir a Jerusalén y descubre, a través de colocar a un enfermo, y el que recobró la salud, bueno, dedujeron que esa era la cruz de nuestro Señor Jesucristo, además de que ha sido sometida a varias pruebas. Y fíjate que me gustaría aclarar un poquito en el sentido de que a veces se corre algún rumor en el sentido de que Constantino dicen que fundó la Iglesia Católica en el año 313, y no es así. A veces se preguntan, bueno, ¿aparece la palabra católica en la Biblia? Pues la verdad es que la palabra en sí no aparece la enseñanza, tomada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Eso es lo que quiere decir universal, a todo el mundo. ¿Quién bautizó nuestra iglesia como universal? Es San Ignacio de Antioquía. Cuando van por él, Antioquía, el segundo obispo, y se detiene en Esmirna y escribe una carta y dice: nuestra iglesia es católica. Así es que Constantino, el gran mérito es de que, bueno, él no era cristiano, la mamá sí. La mamá, pues sabemos que Constancio Cloro no se casó con Santa Elena, pero cuando murió su hijo Constantino asume el cargo, pero al ver a su mamá tan religiosa, en el cielo ve una señal: con este signo vencerás, y es la cruz. Entonces lo que va a hacer Constantino es declarar oficial la religión católica, la religión cristiana, que antes era considerada como una secta. Entonces este es el gran mérito. Y incluso Constantino, a la última fecha, ya cercana a la muerte, y eso ha sucedido con algunos hermanos que ya se encuentran cercanos a este paso definitivo, que reconocen a Dios como su Señor, ¿no? Aunque no se digan católicos, aunque no se digan ateos o agnósticos, se ha tenido esa experiencia. Entonces, pues yo creo que es muy importante que tomemos este tema, porque aquí en México pues, lo celebramos el 3 de mayo, ¿no? Y uno dice, entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasa es que el día 14, que es la exaltación de la Santa Cruz, así como nos lo dice el Evangelio de San Juan, y ya en el Antiguo Testamento se va a hablar de un madero, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la forma en que va a morir. No va a ser la cruz, la Juan 3, Evangelio según San Juan. Ay, pero no sé si quieran que empecemos con un salmo. Sí. No, de hecho, bueno, hacer un comentario, ¿no? La mamá precisamente, bueno, Santa Elena era muy devota. Entonces, bueno, por ahí encontré que ella, a pesar que era la mamá del emperador, bueno, de Constantino, se vestía de manera sencilla.
era humilde hasta eso, ¿no? Su trato con las personas siempre fue muy humano, muy cálido, y eso también sorprendía, ¿no? Siendo la mamá de quien era, mantenía esa humildad. Eso creo que también puede ser un gran reflejo y una enseñanza, ¿no? Para todos. Sí, efectivamente. Les digo, aunque la reina sí la titular, ya después llegó a ser como hijo, pero el hecho de tener esa convivencia con la gente, con la humildad con que dice Enrique, y darse a la tarea de buscar el lugar donde nuestro Señor, porque había un pozo y había muchísimos crucificados. Sí. Había hasta de varias formas la crucifixión, como San Andrés, que murió en una forma de que, sí. Sin embargo... De hecho, bueno, quiero compartirles que Constantino, al asumir el cargo, le cambió el nombre a su mamá y la nombró Augusta o emperatriz, y mandó a hacer monedas con la figura de ella, y le dio plenos poderes para que empleara el dinero del gobierno en las obras de caridad que ella quisiera. Y él también les va a regalar el palacio, ¿no? Vaticano, lo que les construye palacios, ¿no? Aunque algunos comentaristas dicen que ahí la iglesia perdió un poquito, porque los apóstoles pues se vestían ordinariamente, ¿no? Como la gente, es más, eran elegidos viendo que el pueblo, su forma de vivir era tan coherente, buenos, estaban al servicio de los demás y no querían ser obispos, los encerraban y les daban una semana, y ya cuando dan, ¿quieres ser obispo? Bueno, ya lo meditaban y decían que sí. Y ahí es cuando se empezó a usar estos vestidos, como príncipes. Creo, dicen algunos teólogos, ¿no?, que ese fue el único detallito que se pudiera mostrar que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues sí hay una jerarquía, por supuesto, y que se respeta, pero ahí hubo un pequeño cambio. No sé si quisiera leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 14. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Esto se menciona desde el libro de Levítico. ¿Recuerdan cuando Moisés sacó del pueblo de la esclavitud de Egipto? Iban por el camino y bueno, le empezaron a reclamar a Moisés: oye, ya éramos esclavos, pero teníamos que comer y tú nos traes acá. Y se enfermaron y Moisés iba a hablar con Dios. Entonces Dios le dio esta instrucción: levanta una cruz y coloca ahí una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque era una deidad para los pueblos circundantes, ¿no? Y dice: todo el que la mire sanará. Es una prefigura de la forma en que va a morir nuestro Señor Jesucristo, y que cita San Juan. Bueno, nos vamos a nuestro corte y vamos a continuar con este interesante relato.
Regresamos a su programa El Rincón de la Fe y bueno, les recordamos que estamos con Patti Ramos. Ella es apóstol de la palabra y pues por tanto conoce un poco, bueno, un mucho, ¿no? Acerca de pues de citas y de cuestiones pues católicas. También es devota de como todos, ¿no? Del Señor de la Misericordia y pues también conoce un poco acerca de estos temas. Patti, continuamos. Gracias, Ale. Ahora sí vamos a aterrizar. El 14 de septiembre, bueno, es la festividad de nuestro Señor que murió en la cruz, más bien a la cruz, que recuerda la muerte de nuestro Señor y que fue encontrada por Santa Elena. Hasta 1960 el calendario litúrgico juntaba estas dos fiestas, el 14 de septiembre y el 3 de mayo. Pero en la Iglesia de Occidente se celebra, y sobre todo aquí en México, los constructores y todo esto, el 3 de mayo, precisamente con la cita bíblica que acaba de mencionar Enrique, que es exaltado, es la exaltación de la cruz. Se levanta para que todos, el que la miremos, seamos sanados. Y pues todos somos sanados de nuestros diferentes pecados, no sean pocos, sean muchos, con esta pues devoción de esta cruz, pues somos perdonados, ¿no? Obviamente si nos acercamos a los sacramentos. Sí, yo creo que la clave de la Santa Biblia es la misericordia. Sin embargo, el apelar a la misericordia es ponernos en las manos del Señor. Sí, va a haber sufrimiento, porque es la característica de todo cristiano, y no porque hagamos una apología del dolor, pero el saber que estamos en manos de Él, el que Él nos conforta, el que no estamos solos, nuestro dolor o sufrimiento adquiere una característica muy importante, es un tesoro de la Iglesia Católica: los enfermos, los moribundos, los que están en sus camas, y que, bueno, llevaba la comunión a los hospitales y la imagen del Señor de la Misericordia, porque, bueno, ya con los recipientes que Él dejó ordenado al apóstol de la Misericordia, uh-huh, que es Santa Faustina Kowalska, pues estamos en las manos de Él, y lo que Él decida será lo mejor. Sin embargo, si es su voluntad, a veces se llega a obtener la sanación, como uh-huh, el milagro que la llevó a la canonización de una señora con 50 operaciones, y su hijito les daban ataques epilépticos, luego le hicieron una operación, quedó mal de la columna. Bueno, era una situación tremenda. Y el esposo, la señora reclamaba a Dios. El esposo vio una película de Sor Faustina muy antigua, hasta se rompía, porque durante un tiempo estuvieron vedadas las revelaciones, porque no se sacaron papeles originales. Cuando ya el Vaticano las estudió bien, y gracias a nuestro querido San Juan Pablo II, bueno, ya se empieza a dar difusión a la misericordia, y alcanza la sanación la señora. Entonces, muchos testimonios hay de todo tipo de hermanos que han recibido estas uh-huh, gracias. De hecho, San Pablo, Juan Pablo II fue el principal impulsor, sí, de esta época moderna, ¿no? Precisamente la Divina Misericordia, que inclusive decía que daba mucha esperanza, ¿no? Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hizo muchas manifestaciones. De hecho, ahora sí, la imagen, ¿no?, del Señor de la Misericordia, creo que la conocíamos antes que la devoción, porque la imagen, o sea, como tal, uh-huh, la imagen de Jesús en el costado con los rayos, unos azules y otros rojos, que pues es que le brotó el agua de la sangre, se conocía, pero la devoción la venimos a conocer pues ahora sí, sí. Después de... Ahorita lo que mencionas precisamente esta representación gráfica, Patti, ¿cuáles son los simbolismos que vemos precisamente en la imagen de la Divina Misericordia? ¿Por qué se ve estos rayos azules, rojos? ¿Por qué vienen del centro del corazón? ¿Por qué una mano está levantada? ¿Por qué la otra la tiene en el pecho? ¿Por qué de blanco? ¿Qué simbolismos podemos encontrar para entenderla también? El blanco es figura de la gracia, es la gracia. Nuestro Señor es el que nos da esos dones de gracia. Cuando el soldado
le dio en la lanza al corazón de nuestro Señor, salieron, dice el Evangelio de San Juan, 2 rayos, salió sangre y agua. Entonces, uno de los recipientes que nuestro Señor Jesucristo dejó a Sor Faustina es el hecho de que mandara hacer una imagen con lo que ella está viendo, con la frase principalmente, Jesús, en ti confío. Está bendiciendo, está tocando el corazón, donde de ahí mana la misericordia, la bendición, y está hablando, como dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 verso 4, Dios ama a todos los hombres y quiere que lleguen al conocimiento de la verdad. Sor Faustina varias veces rechazó la imagen porque el pintor dijo que no se ajustaba a lo que ella veía, que era tan hermoso, y él dijo, no es la belleza de mi imagen o lo que ves, lo que debe motivar es el amor y la conversión, la misericordia que Él tiene por todos los hombres. Eso es lo que nos dice. Y fíjense que a mí me gustaría, en cuanto a lo de la misericordia, ver el origen etimológico de la palabra. Viene de una palabra hebrea que es rahaim, ¿sí? Rahaim, la raíz es rehem y significa raíces maternas, vientre materno. Es decir, el amor misericordioso de nuestro Dios es comparado al de una madre. Recordamos la película de Marcelino Panivino cuando le decía, oye, ¿quién es tu mamá? ¿Cómo son las mamás? Y decía nuestro Señor Jesucristo, una mamá siempre perdona, siempre perdona. Yo creo que hoy algunas están olvidando de ese valor, muy poquitas, pero la mayoría uno da la vida por los hijos. Eso es lo que significa. ¿Cómo se llama? Aquí habla un poquito más acerca de la imagen, que es un libro que Monseñor Lira escribió y nos dice que debemos confiar en su palabra, y aquí nos habla, confiar también con la Virgen María en el sufrimiento, lugares de encuentro de la Divina Misericordia, y quiere encontrar lo que realmente habla de lo que es la imagen, porque la verdad yo solo me quedé con la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, la imagen que venere. Esta imagen dice, yo prometo al alma que venere esta imagen que no perecerá, también prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como mi propia gloria. Está en el número 48 del diario. Esa frase es como la expresión del compromiso que Él tiene y que hace con Él mismo con nosotros. Jesús, en vos confío. Pero aquí tenemos que estar muy alertas también. Ni modo que cometamos muchos pecados. Dios es bueno, pues ya, ¿no? Porque también habla de que quien no llegue por la misericordia, entonces tendrá que llegar al lugar del juicio, es decir, una conversión. Y sacramentos de misericordia son la confesión y recibir la comunión. Entonces, Dios es amor, pero el amor te lleva a la justicia, ¿no? Es un hombre justo, y por eso es que también se habla en un castigo eterno. Se relaciona mucho, Ale, a los temas que hemos tenido en ocasiones pasadas cuando hablamos del purgatorio, de por qué existe o no existe. Ve que también hubo un debate reciente en donde el Papa había dicho que no es un lugar como tal físico, que puede ser inclusive un estado, ¿no? En donde tienes que pasar cierto tiempo precisamente para esta purificación, porque tú obraste de una manera, pero el reino de Dios necesita como que una pureza del alma, ¿no? Y es donde la gente, pues, todos vamos, porque podrías decir que todos tenemos que pasar por este proceso de purificación. Entonces, parte relacionada a la misericordia. Pues mira, San Agustín habla en relación a lo de al castigo eterno y a la gloria, como en una cancha de fútbol. En el centro está la Santísima Trinidad. En los primeros lugares, los que pasaron directito son los mártires, los que han entregado su vida por nuestro Señor Jesucristo, y que podemos contar a los primeros cristianos, la forma en que murieron. Vamos a decir, las plateas son para lo que a lo mejor nos colamos, ¿verdad? Ya yo me conformo como el estadio de aquí de Puebla, que hasta las últimas gradas, ¿verdad? Pero quienes no aceptaron a nuestro Señor,
estarán afuera queriendo ver por lo menos por una rendija a la Santísima Trinidad y no va a ser posible. Es una soledad eterna y absoluta, que eso es lo que el papel fundamental del demonio que él hace, ¿no? Por la envidia que le tiene al hombre. Así es que cuando yo dije en un programa, yo por lo menos me conformo llegar al purgatorio, me decía un compañero, no, tú siempre di que a la gloria. Le digo, es que me he encontrado con sacerdotes que he llevado con enfermos a que los confiese y a veces le quieren uno dar un dispendio, una ayuda, porque pues pobrecitos, hay unos que van en combi, un sacerdote ancianito o toma taxi, y me dice, no, ore por mí, porque la gracia la tenemos hoy y mañana la podemos perder. San Pablo nos dice que la gracia se lleva en un tesoro, en una vasija de barro tan frágil, ¿no? Y aparte, como comentabas, ¿no, Pati? En muchas ocasiones es un tanto pues difícil, ¿no? Este camino de perseverancia para continuar con la gracia, ¿no? Porque hay muchísimas formas que podamos caer sin querer en el pecado, ¿no? Yo creo que lo más difícil es la parte en que nuestro Señor Jesucristo dice, si amas a los que te aman, qué fácil. Ama a los que te odian, ama a los que te persiguen, a los que te calumnian, y sin embargo el orar por ellos te trae la paz, pero eso ya necesita pues tener un encuentro más vivo con Jesús misericordioso. Justamente hablando de este encuentro, ¿nos puedes contar cómo fue el llamado, cómo fue esta experiencia que te hizo acercarte más precisamente y querer difundir y compartir lo que nos estás contando? ¿Hubo algo que viviste, algo que te pasó, que te contaron, que te hizo transformar tal vez tu visión y acercarte más y no solamente quedarte con la información, sino llegar a divulgarla, ser un canal de divulgación precisamente de esta maravillosa historia, de esta maravillosa fe? Mira, a mí desde niña estuve muy cerca aquí en la parroquia de la Santa Cruz con los niños terciarios, no, con los niños con los niños tarcisios. Yo ni sabía qué era, pero ya ahora sé quién es la vida de San Tarcisio. Y mis abuelitas pues de rosario diario, pero hubo una fecha cuando murió mi papá, 22 de mayo, que le dije al Señor, tú podías haberlo salvado y no lo hiciste, ya no, me alejé totalmente de él. Entonces habían algunos familiares que nos querían llevar a un lugar donde hacían limpias. Uh-huh. Ay, dije, no, aquí tampoco, yo aquí no estoy bien. Ya cuando me caso, pues te casas porque... Pero me invitan a catequesis familiar y me vuelvo a tener este contacto con la palabra de Dios. Pero cuando escucho el tema de la iglesia, de cómo dar razón de tu fe, de identidad, dije, eso es lo que yo necesito para difundirlo con mi familia. ¿Por qué está malo? Porque en otros lugares se les dice lugares con pantalla cristiana porque tienen imágenes y sin embargo, o hay hasta personas disfrazadas de sacerdotes o de religiosos que hacen limpias muy cerca de aquí. Fui a un lugar y un montón de ramas y dije, no, es que esto no es, pero es que hablan de Dios, pero es que no es lo mismo. Hubo una misa que me invitaron, le dije, oiga, ¿de dónde está? Es que no era sacerdote. Y me dicen, ay, pero qué bonito habla. Digo, no, esto no es así. Entonces el hecho de ir conociendo la palabra de Dios, de dar la razón y conocer al padre Flaviano Matuli a través de dos amistades que quiero mucho, Carmen Alicia y Bernardo Rodríguez Campos, me invitaron al primer curso de Historia de la Salvación, que mis niños estaban pequeñitos. Y es un 15 de septiembre en el que mi esposo muere. Fíjate. Entonces ya no fue ese dolor de cuando mi padre, de reclamarle a Dios, sino de entender que es la antesala de la gloria. Le digo, él ya se va de vacaciones eternas, ¿verdad? Y yo me voy a quedar con los muchachos, pero pues que lo goces, ¿no? Y a orar por él. El nacimiento de mi hijo, eso no tiene con qué, no, de mis 3 hijos, pero la primera expresión de ser madre, por eso es que se me queda muy, muy grabada la palabra Rahaim, ¿no?
vientre materno, porque yo creo que así nos ama Dios. Uno puede dar, yo creo que la Virgen María al ver a su hijo en ese momento daría su vida a cambio de él, pero el plan era otro. Y ya desde entonces como apóstol de la palabra tengo 30 años. Nos vamos a ir a un corte y continuamos. Continuamos aquí en su programa El Rincón de la Fe y pues está con nosotros la apóstol de la palabra, Pati Ramos, nos está hablando pues sobre su experiencia que vivió para pues acercarse más a la iglesia y estar pues en el conocimiento de tanto de lo que es la Biblia, la Santa Biblia, y pues muchos pasajes, ¿no? Cristianos, católicos, que todos debíamos de saber, pero desafortunadamente no tenemos esa costumbre, esa cercanía con Dios, que Dios hasta cierto punto la quisiera, ¿no? Que todos estuviéramos cerca de Él, pero desafortunadamente por la vida, por muchas cuestiones, pues nos alejamos un tanto y desconocemos pues el manejo de las lecturas, ¿no? Porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cuántos libros tiene la Biblia, cómo manejarlos, ¿no? Como católicos, y nos desprendemos de esta situación. De hecho, la semana pasada tuvimos el programa de los símbolos de varias religiones y empezamos a hablar de varios de ellos, y empezamos justamente con el símbolo de la cruz. Pero bueno, ahorita Pati, que estás aquí con nosotros, háblanos más acerca de este tema de la cruz, por favor. El hecho de ver a una persona que lleve un crucifijo, dices, ese es católico. Y te digo que en la cita aparecen cuatro momentos en el que se habla el hombre colgado del madero. Entonces algunas personas han malinterpretado la Sagrada Escritura. Sería bueno recordar que antes que la Biblia, porque si nada más nos vamos a la Biblia no pareceríamos católicos, hay un tripié. Primero, nuestro Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles, que hoy son los obispos. Y la tradición apostólica, San Clemente de Alejandría ya habla de la cruz. La otra es la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia que nos dejan tanta enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo poder demostrar que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz? Primero vamos a leer el Evangelio de San Juan, después le voy a pedir a Ale, capítulo 12. Por favor, Enrique. Por toda respuesta Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Ahí ya está anunciando nuestro Señor que va a morir, pero nos deja una tarea en el Evangelio según San Marcos capítulo 8 verso 34. El mensaje de la cruz no deja de ser locura para que se pierdan. En cambio, para los que somos salvados es el poder de Dios. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado para los judíos,
qué escándalo más grande, y para los griegos, qué locura. Ajá. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba esto, muchos se alejaron. Dijeron, esto que está diciendo está muy duro. Morir en una cruz, pues si lo que quiere uno es ser feliz, ¿no? La cita que leyó Ale fue primera a los Corintios, capítulo 1, verso del 18 al 23. Me gustaría que leyeras, Enrique, Marcos 8:31. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, por eso es que desde los primeros siglos de la Iglesia se empezó a hacer la señal de la cruz, a persignarnos, para pedir la ayuda y recordarnos sobre todo la forma en que murió nuestro Señor. Entonces, ¿quiénes actuarían hoy como los griegos? Que dicen, ¡qué locura! Eso y la Eucaristía, no somos antropófagos, ¿no? ¿Quiénes serían? Quienes no conocemos la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que nuestro Señor Jesucristo sí murió en una cruz? Bueno, en primera, por los clavos que se encontraron en las manos y en los pies, como Tomás, ¿te acuerdas? Sí, ¿qué dijo? En el Evangelio de San Juan. Si no veo en sus manos la señal de los clavos. Uh-huh. Y más adelante el Evangelio dice, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y entonces nuestro Señor Jesucristo no tocó la puerta, traspasando las paredes se acercó y dijo, Tomás, Tomás, y la mayor jaculatoria que conocemos, Señor mío y Dios mío, mira mis manos, toca mis pies, mete tu mano en mi costado. Dichosos, tú crees porque ves, dichosos los que sin ver que eran. Ahora, cuando ya fue sometido al martirio de la cruz, se le puso un letrero que estaba escrito en 3 idiomas. Dice, encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Mateo 27:37. Entonces estaba en hebreo, en arameo y en latín. No, en griego, ¿no? Hebreo, arameo y latín. Griego. Entonces, hay un día, también hay una de Juan 19:19, donde dice por qué lo habían crucificado. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Igual, si hubiera sido colgado, entonces no diría encima de su cabeza, se iría de lado, ¿no? Acá tengo las citas, nada más que el tiempo es poco. Hechos 5:30, Hechos 11:39, Gálatas 3:44, Primera de Pedro 2:22, donde dice que Jesús murió colgado de un madero. Entonces no, murió en la cruz, y para ser discípulo de Jesús debemos de tomar nuestra cruz y seguirle, porque dicen, es que ustedes adoran la cruz. Hay un día que es el Viernes Santo, en donde efectivamente se habla de la adoración de la cruz, pero no estamos adorando el madero, estamos adorando lo que él representa, que la cruz fue el instrumento por el cual nosotros llegamos a la salvación. Uh-huh. Sí, de hecho, ahora sí el Viernes Santo, recordemos que acudimos pues a la iglesia a hacer se me fue la palabra, pero acudimos tanto a darle el pésame a la Virgen, las 7 palabras, primero el Vía Crucis, Vía Crucis, luego las 7, pero son los oficios, los santos oficios, se me olvida la palabra de los oficios, ¿no? Y dentro de estos está la adoración de la cruz. Y fíjate que una cosa que a mí me llamó la atención, porque yo lo desconocía, sino hasta que un sacerdote pues lo comentó, ¿no? Que la limosna o los dispendios que damos, porque también hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? A lo mejor no hay que llamarla limosna, sino dispendio, el dispendio que se da, todo el dispendio del día Viernes Santo de todos los oficios se va a Roma para que sea utilizado para darle mantenimiento a los santos lugares, porque obviamente pues estos lugares son muy visitados, pero tienen que tener un mantenimiento, porque imagínense, no
no alcanza, el dinero que llega no alcanzaría. Entonces todas las iglesias del mundo tienen que hacer esta aportación para que se les dé mantenimiento, ¿no? Que estén limpios, que hay una persona que cuide el lugar, porque obviamente pues tiene que ser cuidado, ¿no? Y tiene que ser atendido de una forma pues correcta, ¿no? No nada más sino tiene que estar, por ejemplo, yo sé que está a su cargo de un grupo de franciscanos, ¿no? Están divididos, por días, no están divididos entre sí, sino que gracias al diálogo que tuvo San Francisco con el sultán, Lin Kalem, le gustó tanto la forma de ser de San Francisco que le dejó la custodia de los santos lugares. Tú vas pasando por la vía Dolorosa y volteas y ves una capilla y son franciscanos, pero también los armenios, la iglesia de Oriente, que ya en otra ocasión se hablará sobre la división por el filioque, se le llama. Y no solo haciendo mención a lo que decía Ale, el Papa ha dado ayuda a las naciones que están en guerra, donde hay hambrunas, sean católicos o no lo sean. Además, dicen, el Vaticano es muy rico, que el banco y que la cifra de la bestia es el Papa, malinterpretando el libro del Apocalipsis. Pues quiero decirles que no es cierto. Hay coronas, hay esmeraldas de los reyes que se convirtieron, entre ellos ya mencioné a Constantino. Ahora, ¿creen ustedes que vendiendo este patrimonio se acabaría la pobreza? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, los pobres siempre los tendrán. Cuando María Magdalena enjugó sus pies y su cabello con un perfume que Judas decía, ¡qué desperdicio! ¿Cuánto dinero está ahí tirado? Y él dijo, no te preocupes, a los pobres siempre los tendrán, que son sus elegidos, los pobres, sus consentidos, vamos a decir, las viudas, los huérfanos, los pobres, los que sufren, son los que van a ocupar el primer lugar. Ahora sí son temas que en ocasiones nosotros malinterpretamos, ¿no? Y también por los cambios de los idiomas. Recordemos que pues nuestra Biblia no fue escrita en español, sino ya vienen las traducciones, ¿no? Las distintas traducciones que hay. Y hay que ver cómo surgió la Biblia, porque nuestro Señor Jesucristo no escribió nada. Fueron a los 40 años cuando San Marcos o hay un Mateo primitivo, algo empezó a poner por escrito, pero empezaron a circular muchos, de ahí se basan algunas novelas en evangelios apócrifos. ¿Quién fue el que reunió todos los libros y decretó, esto es palabra de Dios? La Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, en el año 343. Estos libros son inspirados. Entonces la Biblia tiene el mismo tiempo casi que nuestra Iglesia, cerca de 2000 años. Entonces, ¿por qué aceptar solamente la Biblia y quitarle libros sagrados que porque están hablados en el Antiguo Testamento hay 7 libros que están escritos en griego, y cómo si aceptan los 27 del Nuevo Testamento que están en griego? Había que investigar, no se puede aceptar a la hija y rechazar la suegra. Claro, no es ir a vivir con ella. Decía Padre Amatuli, de feliz memoria, no se puede aceptar la vaca y rechazar la leche. La Iglesia fue la que le dio vida a la Biblia. Así es. Y pues, Enrique, ¿tenías alguna duda antes de... No, justamente, pues, hacer notar a la gente que nos está escuchando que estamos abiertos precisamente a conocer muchísimo, no solamente de una religión o de una expresión, sino también conocer el contexto en el que se desarrolla, porque es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de los libros, yo creo que será un buen tema para poderlo ir agendando en nuestra programación en los siguientes programas. Estos debates, ¿no? Del Vaticano, si ya perdió su esencia, si es realmente la bestia disfrazada de cordero. O sea, son diferentes temas que la gente tiene que tener la información para poder generar una opinión crítica, y esto solamente se logra informándose, acercándose a la gente que lo sabe, a los libros y fuentes que sean fidedignas, ¿no? Pero también hay otra pregunta que te quiero hacer, Pati. La Divina Misericordia,
¿cuándo sería el momento ideal o en dónde se puede acercar a la gente para conocerla? ¿En dónde se puede informar de ella? Bueno, debe haber en cada estado de la República. Hablamos aquí de Puebla, es el Centro de Difusión de la Divina Misericordia, ubicado en la Casa de la Cristiandad, en la avenida 33 Oriente 1625. Hoy precisamente se está llevando a cabo el congreso. Vino Monseñor Lira, que también ha sido un pilar importantísimo para la fiesta, así como San Juan Pablo II, que murió en la víspera de la misericordia. Ahí se pueden conseguir también el diario de Sor Faustina compacto, reflexiones del Papa. ¿En qué hora? Cuando Monseñor Lira nos preguntaba en qué hora precisamente, todos contestábamos a las 3 de la tarde. No, a cualquier hora. Claro, a las 3 de la tarde se recomienda el rezo de la coronilla, que es un rosario común, solamente se van cambiando las cuentas con ciertas oraciones, ¿no? Con el Padre Nuestro, se dice, ¿no? Oh Jesús, que de tu sangre brotaste el corazón amantísimo de tu Hijo, y ya la persona contesta en voz, por tu misericordia, por tu misericordiosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, está estipulada aquí la coronilla. Lo recomendable es a las 3 de la tarde, porque cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Sor Faustina el 14 de septiembre de 1936, me parece, si no me equivoco en la fecha, le dijo que pocos meditan en la pasión de nuestro Señor. El que rece esta coronilla, la Divina Misericordia, Él la defenderá de sus enemigos, y además a la hora de la muerte encontrará la vida plena. Lo que tú decías, ¿no? Al derechito, para allá. Así es, pero si no se puede, como decía Monseñor Lira, ¿no? En cualquier hora del día, repetir la jaculatoria: Jesús, en vos confío, o por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ¿no? Pues ahora sí, estas jaculatorias que se dicen en la coronilla, pues son a lo mejor más cortas que un rosario, ¿no? No tarda uno lo mismo. Entonces, pues debemos conocerlas y debemos saber, ¿no? Acerca de toda pues estas oraciones que Jesús le dictó a Santa Faustina. Recordemos que no es un invento de una monja, ¿no? De una religiosa, pero fue una revelación que ella tuvo y que ella nos las está compartiendo, igual que el Santo Rosario, ¿no? Que son jaculatorias que fueron reveladas a una persona, y esta persona pues nos las comparte porque quieren que todos nos salvemos. Pati, en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a la gente que nos esté escuchando para poderse acercar, para conocer esta Divina Misericordia y conocerla, inclusive adoptarla? Sí, yo pienso que, bueno, recurrir al centro de difusión, encontrar orientación, pero si usted está en una comunidad lejana, o acercarnos al sacramento primero de la confesión y recibir a nuestro Señor Jesucristo en gracia, porque no se puede conocer a nuestro Señor si está tan sucio nuestro corazón. Entonces ya no importa que si más adelante pecamos, lo importante está en volvernos a levantar, pero el hecho de rezar, de conocer. Hay un diario, ¿no? Vengan a mí, la Divina Misericordia. Vienen los recipientes que el Señor nos dejó para rezarlo, y sobre todo, y también pidió nuestro Señor que difundiéramos esta devoción para rezar por la paz del mundo entero. Entonces eso lo podemos hacer. Hay grupos que se reúnen a las 3 de la tarde, 4 o 5 señoras. Con esas 4 o 5 señoras, todo el bien que se está haciendo. No puede, entonces en su casa, que está trabajando, en un ratito: Jesús, en vos confío. Con un pensamiento, dice nuestro Señor, que eleven, yo los escucharé.
Y pues obviamente también acercarse, pues la gente puede acercarse a sus iglesias, a sus templos, con el sacerdote. En este caso hay lugares donde está el párroco y hay vicarios, o en ocasiones pues llegan a ir seminaristas, ¿no? Para generar estos grupos de oración y empezar a conocer poco a poco todo, ahora sí, todo lo que debemos saber como católicos, ¿no? En los que los somos católicos. Grupos de apostolado, ¿verdad? Que coordina el sacerdote, debe haber. Y no sé si quieras que concluyamos con esa oración a Jesús Divina Misericordia. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Hay congresos el tercer domingo de cada mes, congresos, no charlas. No tienen ningún costo y es en la Casa de la Cristiandad. Pues Pati, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto, y de verdad valoro mucho el hecho de que hayas venido. Sé que pues vas saliendo de una enfermedad difícil, por lo cual pues le pido a nuestro auditorio que te ayude con todas nuestras oraciones, Pati, para que salgas adelante y continúes compartiéndonos todo esto. A Pati la conozco de que ha estado difundiendo la palabra de Dios y es una de las mujeres que de verdad le encanta todo lo que es la difusión, y por eso fue que te invité, Pati. Gracias, Ale. Y Enrique, me da mucho gusto, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente por el Día del Gracias, Pati, por la felicitación, y de igual manera me sumo al reconocimiento que hace Ale contigo, con tu trayectoria, porque en primera, pues el amor que se tiene a lo que hace se comparte y la gente lo recibe de mejor manera, y yo creo que el amor de una mujer también se puede valorar muchísimo más en la enseñanza, ¿no? Porque la madre, representada en una mujer, siempre todo el mundo la busca y siempre todo el mundo está abierto a recibir sus palabras, enseñanzas y también, ¿por qué no decirlo?, sus regaños, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Sí, claro que sí, pues agradecemos mucho el hecho de que nos estén escuchando, y pues vamos a continuar con nuestros temas dentro de este programa El Rincón de la Fe, donde vamos a aprender mucho, ¿no?, acerca de todo lo que debemos saber como católicos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía con nosotros. Nos puede dejar sus comentarios, de igual manera mandarnos un inbox, y nos estaríamos saludando la siguiente semana.